Ahora bien, toda esta cuestión de las técnicas de muestreo se basan en un teorema ya muy viejo de la estadística, que es el teorema del límite central o el teorema central del límite, como ustedes quieran llamarlo. ¿Qué dice este teorema? Que la diferencia entre cada media de una muestra y la media poblacional que desconozco, porque por eso la estoy estudiando, porque yo no conozco cuál sería la media universal, y por lo tanto tomo una muestra. Entonces, entre esa media muestral y la poblacional hay una diferencia que se llama error estándar de la media, que está simbolizado con estos dos letras. O sea que a medida que el tamaño de las muestras aumenta, los errores estándares son menores, y cuanto menor el error estándar, mayor la probabilidad de que lo que mide la media de la muestra sea la verdad universal o la verdad del universo. Cuanto más grandes son las muestras, mayor la certeza entonces de que la media de esa distribución muestral represente la media poblacional de origen. Menor es el error de equivocarse en inferir que la media muestral está expresando la media poblacional. De ahí la importancia de una adecuada muestra que sea representativa de esa complejidad. Entonces ya entramos en la cuestión de las distribuciones de datos. ¿Qué es una distribución? Es el número de ocurrencias o frecuencias de cada valor de una variable numérica, pero que nosotros las ordenamos en forma ascendente o descendente. A cada observación o a cada unidad de observación le extraemos un dato y ese conjunto de datos es una distribución que debemos ordenar. Y una distribución muestra entonces la frecuencia o conteo de cada valor del dato en cuestión. Y esa distribución de datos o frecuencias se representan en tablas o en gráficos, como por ejemplo histogramas o curvas. Vamos a ver este ejemplo, donde yo tomo una muestra a un n número de individuos que son 280. He decidido que 280 es un adecuado número de la muestra de esa población. Y entonces, ¿a qué hago con los 280 individuos? Les mido la edad, o les pregunto por la edad, o registro la edad de cada uno de esos 280 individuos. Y ordeno ese conjunto de valores de edad de menor a mayor. Entonces, el primer valor, o el menor valor de esa distribución, es 18, de la cual tengo una frecuencia de 21 individuos. El menor valor de la distribución de edad. Y el mayor valor de la distribución de edad es 99, donde hay 11 individuos. Si yo resto el valor mínimo de la distribución al valor máximo de la distribución, tengo un rango que se denomina, como su nombre lo dice, rango, y me da una idea de la amplitud de los valores. Cuanto mayor el rango, más dispersión, más amplitud de los valores. Esa dispersión y esa representación de los datos se va a dar a través de una representación gráfica que ustedes seguramente ya han escuchado alguna vez, que es la curva de Gauss, la famosa curva de Gauss, que es la curva dentro de un gráfico de abscisas y ordenadas, en donde en el eje de la abscisa se ponen los valores ordenados de la variable y en el eje de la y la frecuencia de cada uno de los valores de esa variable. En teoría, todas las variables en un conjunto poblacional o universo tienen esta distribución normal, en donde la curva es, como ustedes ven, continua, simétrica, acampanada y unimodal, y los datos se encuentran por debajo de la curva. Esta es la representación de una distribución normal. Esto es lo que ocurre con todas las variables en un universo. Tiene una distribución normal. Y es lo que nosotros pretendemos cuando tomamos una muestra, que la distribución de los datos de esa muestra sea normal como ocurre en el universo. Entonces aquí tenemos varios conceptos claves que debemos ver con respecto a la curva de distribución. El concepto de centro, o sea, cómo se agrupan los datos alrededor de un valor central.
que eso lo mide las medidas de centralización, media, media ni modo. El concepto de dispersión de los datos, cuanto más insuficiente es una distribución, mayor dispersión de los datos hay. Los que se denominan las medidas de posición, que significa conocer algún valor de esa distribución, dónde se ubica, si por la mitad, por un cuarto, por el otro, lo que lo miden las medidas de posición. Y la otra cuestión es la forma de esa curva, que nos indica si hay o no simetría en esa distribución de datos, o hay algún valor en un extremo o en el otro que tironee esa distribución en un sentido o en el otro, y ya no me permita ver una distribución normal o simétrica. Entonces, si vamos a hablar del resumen de los parámetros estadísticos, vamos a hablar de aquellos parámetros que miden la centralidad de los datos, los valores que representan la tendencia central, media o promedio aritmético, la mediana y el modo, las medidas de posición que dividen ese conjunto ordenado de frecuencias en diferentes partes. Si dividimos la distribución en cuartilos serán 4 partes, si dividimos la distribución en decilos o en 100 partes, percentilos. Y las medidas de dispersión que indican cuánto se concentran los datos alrededor de los valores centrales, que lo miden la desviación típica, el coeficiente de variación, el rango, varianza, desvío estándar. Y luego el grado de simetría. Nosotros nos vamos a concentrar en la clase en lo que son las medidas de posición, centralización y dispersión.